En el número 1, se nos da la fracción 6/12, y se nos pide que enumeremos lo que ya sabemos sobre esta fracción. Comencemos haciendo un modelo para la fracción 6/12. Usando un rectangular modelo de fracción, cortaríamos el rectángulo en 12 partes del mismo tamaño, y luego sombrearíamos 6 de ellas. Entonces, este sería un posible modelo para la fracción 6/12. Y ahora para comenzar a enumerar lo que sabemos acerca de esta fracción, el denominador es 12, que representa el número de partes en el todo. El numerador es 6, que representa el número de partes que se consideran. Un significado de la fracción 6/12 es que tenemos 6 copias de un doceavo. Volviendo al modelo, observe cómo cada parte representa una doceava parte de un todo. Debido a que sombreamos 6 de las partes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias de una doceava parte. Y debido a que la barra de fracción significa división, también podemos ver la fracción de 6/12 como 6 dividida por 12. También podemos ver 6/12 como 6 partes de 12, donde las 12 partes forman un todo. Ahora que tenemos una lista bastante buena de lo que sabemos sobre esta fracción, escribamos una oración sobre una situación que usaría la fracción 6/12. Una fracción de 6/12 podría representar la situación donde se corta un pastel en 12 partes iguales. Y se comen 6 de las piezas. Luego, dado 6/12 y medio, ¿qué podemos decir sobre estas fracciones? Ya sabemos que este es el modelo para 6/12. Para la fracción mitad cortaríamos el cuadrado rectangular en 2 iguales piezas dimensionadas y sombree una de ellas. Ahora, si comparamos estos dos modelos, observe cómo ambos representan la misma cantidad usando diferentes fracciones. Esta es una definición de fracciones equivalentes. Volviendo a nuestras notas, las fracciones equivalentes son fracciones con el mismo valor. Entonces 6/12 y la mitad son fracciones equivalentes. Volviendo a nuestras notas de nuevo. La forma más simple de una fracción es la forma equivalente de la fracción, donde el numerador y el denominador se escriben como enteros sin ningún factor común que no sea 1. En un concreto representación, una fracción en la forma más simple, y utiliza el menor número de piezas para representar su valor. Lo que significa que la mitad es una forma más simple de 6/12. Observe que el único factor común entre 1 y 2 es 1. 6 y 12 comparten un factor común de 1, 2, 3 y 6. Mirando a los modelos, la mitad se expresa usando la menor cantidad de piezas. Tenemos un total de 2 partes, donde una de ellas está sombreada. Durante 6/12, tenemos un total de 12 partes, 6 de los cuales están sombreados. Entonces, la mitad es una forma más simple de 6/12. Y seguiremos adelante y nos detendremos aquí. Gracias por ver.